Hoy es el último programa del año de El Comité. Hoy domingo 30 de diciembre del 2018. Deseamos que usted en casa esté disfrutando de unas merecidas vacaciones, reflexionando en familia, sobre todo de los principales desafíos que enfrentan las familias y que el próximo año tendremos un suceso político histórico muy importante para nuestro país. Hoy tenemos 3 invitados especiales, cada uno de ellos se dedica de cierto punto hacia los medios de comunicación y también enfoque de derechos humanos. Vamos entonces a conocerles. Tenemos a Pamela Alfaro. Ella es licenciada en Comunicaciones, estudia una maestría en Derechos Humanos, es activista y feminista, muy enfocada específicamente en mujeres. Buenas noches y bienvenida a Pamela Alfaro. Gracias, buenas noches, amigos televidentes, amigos del programa de TVX. Para mí es un placer estar esta noche con ustedes acá y precisamente debatiendo temas que son de primera mano, ¿verdad? Estarlos tomando en cuenta. Gracias, Inés y compañeros. Bienvenida. Y también nos acompaña Mauricio Maravilla. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, es columnista de la revista Factum y también es conductor de entrevistas en el canal 8. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Inés. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Hay que pensar mucho sobre todos los temas. Ya los vamos a platicar. Y también nos acompaña una joven estudiante de tercer año de la licenciatura en Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ella es Ruth Chicas. Buenas noches, Ruth. Buenas noches. Gracias, Inés, por haberme invitado a tu programa a tocar un tema muy importante, no solamente para nosotros, sino que para el resto de la comunidad salvadoreña. Bienvenidos nuevamente y gracias por su asistencia. Y usted en casa, quédese con nosotros a disfrutar de este programa que estará espectacular. Ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en nuestro último programa del 2018 y una temática muy interesante, la coyuntura nacional y las propuestas de los candidatos a la presidencia. Estamos ya a las puertas y en plena campaña electoral para las elecciones del 3 de febrero. El pasado 2 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral llamó al inicio de una campaña electoral. Sin embargo, pudimos observar una campaña adelantada en los diferentes medios de comunicación. También el Tribunal Supremo Electoral ha hablado y ha motivado a la población para que estos confíen en todo el proceso electoral con transparencia, confiabilidad y veracidad, afirma el Tribunal Supremo Electoral a través del magistrado Julio Olivo. El índice multidisciplinar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por lo menos hasta el 2015, afirma que el 80% de los adultos carecen de educación formal, el 70% carece de esas garantías de salud y el 56% carece de empleo. También el 54% refleja que necesita urgentemente un cambio en la seguridad. Con esos datos muy interesantes, abrimos entonces nuestro panel de preguntas y yo te pregunto a ti, Pamela, ¿qué están proponiendo los candidatos en materia de educación actualmente? Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, entre las propuestas generales, ¿verdad?, que se habla con respecto a mejorar el sistema de salud, educación, seguridad, una de las propuestas es fomentar el inglés, pero creo que... ¿Qué candidato está proponiendo eso? El del candidato de Arena. Entonces, yo considero que el sistema de educación no solamente tiene que ir enfocado en una materia, sino que tiene que ser reestructurado completamente, en el sentido de que tenemos que ver, hay lugares en El Salvador donde el acceso a la educación no está. Entonces, hay deficiencia en infraestructura y hay deficiencia en cuestión de maestros. ¿Tú tienes el dato de los lugares o departamentos? No, bueno, ahorita no lo tengo, pero según en lo que se ha visto, ¿verdad?, en lo que se lee, también, bueno, Fundación Educo, que trabaja mucho con respecto a la educación, la niñez y todo, ellos reflejan también ese trabajo, pero ese trabajo no tendría que ser solamente de una ONG, tiene que ser también del Estado, estar involucrado
yo considero al 100% en parte de la educación. No solamente que se quede una propuesta que voy a proponer inglés, sí, eso ya tiene que venir incluido en la currícula, sino que qué mejoramientos vamos a tener con respecto a materia de educación, qué temas, qué actualizaciones vamos a tener con la currícula. Entonces, siento que parte de esas tendría que ser también, me voy a enfocar ahora en el tema de los derechos humanos, el tema, aparte de derechos humanos en general, conocerlos, sino también darle ese enfoque a las niñas, niños, a las mujeres, en temas tan precisos y tan coyunturales también que están ahorita, el tema de aborto, y entre que esta va abriendo, ¿verdad?, brecha en otros temas, ¿verdad? Entonces, hace falta educación, sí, educación sexual, que es la palabra tabú. Hace falta mucha ¿Por qué educación. crees que estos candidatos actuales no están retomando específicamente la educación sexual? Yo siento que tenemos una población muy conservadora y los partidos políticos también tienen esa parte conservadora. Entonces, yo considero de que es necesario abrirnos a estos temas. Es necesario tocarlos tal como se llama. No con tabús, no andarnos por las ramas, sino simplemente educación sexual, no para considerar lo que vamos a tener abiertamente la sexualidad y hacer y deshacer. No, es educarnos el uso, la prevención de enfermedades, la prevención de embarazos, entre otras, ¿verdad? Entonces es necesario indagar, meternos en este tema y no tomarlo desde el punto de, a mi vista, con mucho respeto, la religión. Qué interesante lo que tú acabas de mencionar. Vamos entonces contigo, Mauricio. ¿Qué están proponiendo los actuales candidatos a la presidencia en tema de educación? ¿Tienes alguna información, datos? Sí, bueno, ¿qué están prometiendo en educación y en otros temas? Están prometiendo de todo, pero es lo que uno puede esperar de los candidatos. Es el rol de ellos, prometer, proponer y todo. Creo que el mayor reto está en el electorado, en desarrollar en el electorado una conciencia más crítica de si lo que me están prometiendo de verdad lo van a cumplir. Solo para comparar, por ejemplo, lo que pasa en campaña y lo que se dice en campaña y lo que ya se dice cuando se es gobierno. El actual presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, cuando presentó su plataforma de gobierno, dijo que uno de los retos, uno de los compromisos más que retos, era de elevar por lo menos cercano al 6% en materia de inversión en tema de educación, del 6% del Producto Interno Bruto. Está por terminar su quinquenio y la inversión en educación no ha llegado, ni siquiera cercano al 6%. Es decir, este es un contraste, ¿no? Lo que se dice en campaña y lo que se puede ejecutar cuando ya se es gobierno. En una entrevista reciente con el ministro de Educación, yo le preguntaba qué tan caro es transformar el sistema educativo. Y justamente me dice que el Consejo Nacional de Educación ha costeado, lo que significa reestructurar, como decía Pamela, reestructurar todo el sistema educativo. Significa que El Salvador en los próximos 10 años debería invertir solo en el tema de educación 12.500 millones de dólares. Es decir, el presupuesto completo de dos ejercicios fiscales. Tendríamos que destinarlo todo a educación si de verdad queremos comenzar a ver temas de, por ejemplo, infraestructura, de salario de los maestros, de mantener los paquetes escolares que sí son importantes, pero sobre todo de revisar la currícula, el pensum, que es lo que se le está enseñando a los niños. Es decir, que en materia de educación sí hay grandes retos. Pues los candidatos han dicho eso, ¿no? Elevar la inversión en materia de educación, reparar las escuelas que están arruinadas, que están deterioradas. El Faro publicaba en noviembre del año pasado una especie de, ellos le llamaron radiografía del sistema educativo, donde retrataban cuál es la situación de muchas escuelas a nivel nacional carentes de agua potable, de sanitarios, de infraestructura por lo menos básica para recibir la enseñanza día a día. El problema está ahí planteado, ¿no? Diagnósticos hay, estudios hay. El punto es, todo lo que los candidatos nos están diciendo, ¿cómo lo van a realizar? ¿De dónde va a salir la plata? Sobre todo porque además este próximo 2019 implica para el país un reto en materia fiscal. Hay que pagar 1.800 millones en materia de deuda,
el crecimiento económico se va a mantener más o menos una tasa en la que se ha venido dando, 2,3, 2,4%, sigue siendo uno de los más bajos de la región. Es decir, hay que repensar, ¿no? Los candidatos de verdad tienen propuestas concretas, pues yo dudo mucho de que las haya, y sobre todo porque si tenemos pensado, a ver, 12.500 millones de dólares, es un montón de plata. ¿Cómo hacemos para que el sistema educativo ya no sea solamente un lugar en el que los niños pasen 6, 7, 8 horas al día, en el que vayan a dejarlos los papás y digan, bueno, por lo menos mientras voy a trabajar hay alguien que me lo cuida, que me le está enseñando algo, sino para que el sistema educativo de verdad sea el que forme ciudadanos críticos, que de verdad enseñen a los niños a pensar, a desenvolverse, el sistema educativo que no estandarice que un niño es buen estudiante si saca 10, por ejemplo. Ya creo que esos planteamientos ya no son tan así, ¿no? ¿Cómo se descubren aptitudes en los niños? Un niño que, por ejemplo, en la clase está el maestro hablando y él está dibujando, el niño está dibujando o el niño se quedó viendo una mariposa. Este niño no es que sea un mal estudiante, él tiene otras formas de ver la vida. A lo mejor hay que descubrir si tiene dotes de pintor o si la contemplación lo puede llevar a desarrollar otras aptitudes. Es decir, creo que hay que ir más al fondo. Esto es la exigencia que hay que tener con los candidatos. En cuanto a una política que hemos visto recientemente del actual gobierno de un niño, una computadora, ¿te parece que esta medida ha sido efectiva para elevar el nivel de aprendizaje de la niñez y juventud? Pues creo que, digamos, el reto se corresponde o más bien este programa se corresponde con el reto de introducir tecnologías de la información y comunicaciones en la enseñanza de los niños. Creo que es importante que se les dé a niños, por ejemplo, de comunidades en las que nunca tuvieran la posibilidad de que por medio de su familia llegara una computadora a sus manos, a través del Ministerio de Educación pueda llegar y pueda el niño comenzar a relacionarse con estas tecnologías. Creo que es un avance importante, sin embargo, no es suficiente porque puedes llevar estas computadoras a una escuela en donde ni siquiera hay acceso a internet o en donde la energía eléctrica tampoco es una característica de este centro educativo, digamos, es una carencia más bien. Es decir, hay diferentes cosas que se han ido haciendo que sí son importantes, sin embargo no son suficientes, pero ahí venimos de nuevo al tema, ¿no? ¿Es suficiente lo que estamos destinando para educación? Son evidentemente la cartera que más recursos recibe, porque solo para el ejercicio fiscal 2019, en el presupuesto 2019 se destinan 996 millones de dólares, es decir, casi 1.000 millones de dólares para la rama de educación, pero la mayoría de esto es para remuneraciones y todo lo demás, pues hay que pensarlo mejor. Qué interesante todo lo que tú acabas de decir. Y es que campaña tras campaña vemos que el tema de educación es uno de los pilares en los que los candidatos dicen que van a mejorar. Por ejemplo, el Partido Arena quiere regresar al Ejecutivo y actualmente también está proponiendo las clases de inglés. Pero también el FMLN quiere continuar un tercer periodo y afirma de que van a ser ellos quien va a destinar mayor cantidad de recursos a la educación. Por otro lado, también tenemos a Gana, que quiere romper ese bipartidismo, y el candidato Nayib Bukele también está prometiendo la educación. ¿Qué opinión te merece a ti, Ruth, todas estas propuestas? ¿Te parece que son viables? ¿Realmente tenemos propuestas concretas? ¿Qué piensas? Pues mi pensar es que no hay en sí una propuesta que valga la pena en lo que en educación. Si vemos bien, solo veamos la PAES. Solo ahí podemos ver el resultado de las pruebas. ¿Qué es lo que están arrojando en realidad? Solo está arrojando un déficit, está arrojando un mal sistema educativo. Justamente uno de los periódicos de mayor circulación sacó un reportaje y decía que solamente un instituto nacional había pasado a la PAES, y es bastante curioso porque quien lo pasó ni siquiera es de la zona urbana, sino que es de la Unión. Entonces, ¿qué opinión merece entonces este dato para ti? Pues ahí es donde hay que trabajar. Esas son las zonas que vienen a darnos a entender de que hay mucho por hacer. Porque solamente un instituto de miles que hay, es como que, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de educación? El idioma inglés es una segunda arma, nada más.
solamente nos están queriendo preparar para una maquila nueva, conocida como call center. Muchas personas aquí me dicen, aprendo inglés y me voy a meter a un call center, a ganar un poquito más. La ambición de ganar $500. Esa es la idea que ellos tienen, implementar el inglés para poder ir a otro tipo de maquila, porque ya las maquilas normales ya no están funcionando para la mayoría de personas. Ahora te piden, ¿qué? Bachillerato para ir a trabajar a una maquila, pasar todo un día cosiendo o todo un día laborando pesadamente. Entonces, hay que ver todo eso en lo que quiere, realmente qué es lo que se quiere dar para el sistema educativo. ¿Qué No tipo hay de bases. juventud entonces está formando nuestro sistema? Yo siento que solo estamos solo para que vivan. No, ni que vivan, sino que sobrevivir. Porque vivir bien es bien difícil. Acá la mayoría de jóvenes esperan el bachillerato, tener el cartoncito e irse a meter a una fábrica. ¿Por qué? Porque les quieren aportar a su familia, porque quieren ser útiles para su casa, para ellos mismos, para poder comprarse sus cosas. Entonces, hay que cambiar eso. Propuestas concretas de verdad. Decirle a la gente, no es solo darle un vaso de leche, no es solo darle útiles, no, hay que darle conocimiento. Él mencionaba algo, hay que ver cuando el alumno, cuando el niño tiene otras destrezas. No solamente es aprender matemáticas, ciencias sociales, no, hay muchas destrezas. Pueden haber grandes pintores, pueden haber compositores, cantantes, pero no se explota esa parte y eso también es parte de la educación. Y así que es un factor que deberían de trabajar bastante en el área de educación. Qué interesante, eso quiere decir que nuestro actual sistema es deficiente y no puede dar satisfacción al aprendizaje de la niñez y de la juventud. Y usted en casa, quédese con nosotros, venimos a analizar la economía y la seguridad desde los candidatos presidenciales. Ya regresamos. Muchas gracias por sintonizar el comité. Estamos tocando un tema muy interesante, nuestra coyuntura nacional y las propuestas de los candidatos presidenciales. Vamos entonces a analizar un poco el tema de economía. Mauricio, ¿qué opinión te merece a ti la propuesta de economía que están haciendo los candidatos? ¿Existe alguna propuesta viable? ¿Qué interesante podemos observar o definitivamente tenemos que esperar el próximo año? 300.000 empleos, parece un número mágico, ¿no? 300.000 empleos es la propuesta del candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, con su compañera de fórmula, digo bien, Carmen Aida Lazo. Estaba revisando en la página web del FMLN, también hay un documento colgado que es la plataforma de gobierno, creo que se llama Por un País Mejor, y en el tercer apartado también se habla de crear cerca de 350.000 empleos en los próximos 5 años. Esto se relaciona con otro tema que ya vamos a abordar, que es el tema de la violencia, de inseguridad, el tema de pandillas. En un estudio de la Universidad Internacional de Florida, un estudio en el que participó José Miguel Cruz, es un salvadoreño que tiene años estudiando el fenómeno de las pandillas y temas de violencia en América Latina, se refleja que se dice justamente la pobreza y la falta de oportunidades educativas y de empleo son los principales motores de afiliación de los jóvenes a las pandillas. En El Salvador, la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan es del 25%. Es decir, que hablar de empleo sí entusiasma, ¿no? 300.000 empleos, bueno, caramba, dice uno, está bien, este candidato está dándole al clavo porque lo que necesitan son oportunidades de trabajo, pero solo para citar más o menos datos, porque como hay que comparar, ¿no? A ver, ¿cómo se van a crear tantos empleos en una economía que no crece, que no se diversifica, que no tiene otros campos de acción más allá de los campos de acción comunes? En el año 2014 se generaron cerca de 5.000 empleos. Para el 2015, 11.427. Para el 2016, 13.000. ¿Y qué tipo de empleos? ¿Formales o sí, informales? Exactamente. Estos son empleos formales porque estos datos son sacados de los números aportados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Es decir, que sí había afiliación, eran empleos formales. Pero es claro, lo que están diciendo ellos es que van a crear empleos formales porque incluso están pensando, bueno, hay que llevar buena parte de la gente que está en el sector informal hacia el sector formal, que por ahí se podría trabajar otra propuesta. Pero me refiero a esto, a que en el quinquenio de Mauricio Funes, esos fueron los datos. Se crearon
del 2009 al 2014, 149.655 empleos. La cifra de 300.000, si bien es ambiciosa, es el doble de lo que se pudo crear en el gobierno de Mauricio Funes. Es decir, ¿qué otras cosas diferentes se tienen que hacer para alcanzar esta meta? Bueno, no sé si están pensando, por ejemplo, que la agricultura pueda generar empleos, ¿no? Es decir, un sector que ha sido abandonado porque se priorizó otro tipo de modelo económico. Abandonar la agricultura es un grave error, me parece, y que es algo que también hay que exigir a los candidatos. ¿Qué propuestas tienen para rescatar la agricultura? Porque aquí nosotros no producimos ni siquiera los frijoles que nos comemos. Hay que traer frijoles de Nicaragua, antes de Etiopía hemos traído frijoles. Esto es escandaloso teniendo tantas tierras que cultivar en nuestro país. Así que en materia de economía, pues si se van a centrar en el empleo, pues que nos digan en realidad de dónde 300.000 empleos, ¿no? No solo lo están diciendo los candidatos de la Alianza por un Nuevo País, también se lo he escuchado a otros candidatos. También el candidato Nayib Bukele, en diferentes mensajes que él ha transmitido, ha afirmado que va a desmontar el modelo neoliberal. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Qué medidas va a quitar? ¿Qué medidas va a proponer? ¿Qué opinión te merece a ti, Ruth? Bueno, cuando estamos hablando de ese tipo de modelo, creo que es una palabra bien amplia. Y realmente en sector económico del país es bien complicado, porque ya lo mencionaba él, tenemos que hasta comprar los frijoles que nos comemos de otros lados, cuando pues, se puede trabajar aquí. Pero hay que ver también por qué es que no se trabaja aquí. Mucha gente no quiere trabajar la tierra, no solamente porque que no quieran, sino hay muchos factores, seguridad, la paga, porque el trabajo de campo es muy duro, pero la paga es muy poca. Entonces, hay que ver cuáles son los factores, hay que ver la raíz, que si no se mira la raíz realmente de la economía, no vamos a avanzar, porque de nada nos sirve podar el árbol si la raíz por dentro está carcomiendo la tierra. O la calle, o la andén, a veces hay andenes que están hasta con una altura alta por lo mismo, por las raíces. Hay que ver qué es lo que genera el problema. La economía en este país tiene raíces. Él tiene mucho acierto en decir que cultivar los cultivos, en muchos países eso genera muchas ganancias. Nosotros prácticamente este país sale a flote por las remesas. Y eso no debería de ser así, porque eso lo único que está es diciéndole a la gente, vaya a trabajar allá a otro país. ¿Qué candidato ha retomado el tema de la migración y específicamente de las remesas? Y las remesas que de hecho superan el presupuesto general de la nación de un año. Esto es escandaloso. ¿Cómo? Si no fuese por las remesas, no sé cómo sobrevivimos. No se podría sostener el país. Y además porque el 2019 termina el TPS y entonces hay que pensar en qué políticas integrales se van a adoptar desde el Ejecutivo y del Estado mismo para atender a quienes puedan venir retornados, o porque además las políticas migratorias en Estados Unidos se están endureciendo y estas caravanas que han salido también son un síntoma, ¿no? Pero cuando las caravanas, como se ha comenzado a ver, fracasen en su ingreso a Estados Unidos y esto que se ha convertido en una válvula de escape, ya no sé, una válvula de escape, van a estallar cosas aquí adentro. Sobre el tema de migración, creo que también los candidatos deberían estar prestando muchísima atención. Y la situación que se le pone más complicado a nuestros hermanos que están allá tratando de sacar documentos, legalizarse. Acordémonos también de que la ideología pues lastimosa que tiene la persona que está rigiendo ese país es un poquito, o digámoslo, racista o un poquito más... un poquito, yo no digo un poquito, es muy racista. Sí, entonces es ahí donde nos terminamos de afectar por nosotros mismos, pero a la larga no somos nosotros, es la misma necesidad que hace que toda esta gente diga, bueno, voy a ir con mis hijos a sufrir hambre, a pasar sola, a pasar muchas cosas. En el camino pasan muchas cosas, así como gente pagando, personas que te llevan allá, sufren unas grandes cosas, no digamos así nomás. Entonces, pero hay que ver la raíz de todo eso. El FMLN recientemente propuso que le va a dar créditos a estas personas que vengan de Estados Unidos de ganar la presidencia. ¿Esto será realmente factible? ¿Tendrá un impacto positivo? ¿Realmente va a solventar el tema de la migración para las personas que vengan repatriados? ¿Qué opinión te merece, Mauricio?
Pues bueno, lo que pasa es que esta propuesta surgió en el contexto de las caravanas, ¿no? Y del fin del TPS y todo lo demás. Es una respuesta lógica porque además estamos en campaña. Hay que decir algo que entusiasme. Yo no sé de dónde se puede dar crédito porque ni siquiera tenemos una banca nacional que pueda destinar recursos a estas personas. Aquí hay gente también que son microempresarios, pequeños empresarios que necesitan de créditos. Bueno, la gente, quienes están haciendo un trabajo interesante son la gente del INSAMI, el Instituto Salvadoreño del Migrante, que tiene junto a Cancillería, hay que decir sí, programas interesantes de apoyo a las personas retornadas que han aprendido oficios allá en Estados Unidos, que desarrollan otro tipo de construcción, etcétera, que pueden venir a hacer acá. Entonces se les ha tratado de incentivar, además de todo lo que significa para una persona que ha construido una vida en otro país, regresar a un país con pocas oportunidades. ¿No? Creo que sí, que es necesario que se les apoye, que se les respalde. ¿Qué tan viable es? Pues hay que pensar, ¿no? Qué tantos recursos se disponen para atender a estas personas. Pero creo que este es un tema que en el 2019 va a dar muchísimo de qué hablar. La cantidad de gente que venga a Estados Unidos retornada, que ya no pueda cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Y bueno, hay que esperar también cuál va a ser el acercamiento entre los gobiernos de Centroamérica y el nuevo gobierno mexicano, que apenas en su primer día de gestión, el día que juró como presidente AMLO, ya se reunió con representantes de los gobiernos centroamericanos para abordar este tema. Porque de eso se trata, de encontrar soluciones acá. No hay que estar pensando en el tema migración, depende solamente de cómo se levante cada mañana Donald Trump y de lo que escribe en un tuit. Pues no, hay que atender las causas acá adentro, y las causas son falta de oportunidades, inseguridad, sobre todo. Específicamente en el tema de seguridad, Pamela, te pregunto, ¿qué propuestas están haciendo nuestros candidatos presidenciales que son novedosos y que prometen resolver el tema de seguridad en el país? Pues bueno, yo no encuentro nada de novedoso. Cuando tenemos este año, el 2018, hemos tenido un incremento de feminicidios, específicamente hablo por las mujeres. Hemos tenido 293 feminicidios en este año y han sonado casos demasiado fuertes, impactantes. Lo vimos desde enero con el caso de la doctora, ¿verdad?, en Santa Ana. Y de ahí venían el montón de casos que impactaron unos... O desde diciembre con Carla Ayala, la gente de ¿Y policía. esto es algo reciente o realmente El Salvador ha tenido feminicidios? No, El Salvador siempre ha tenido feminicidios, pero ahora es que se le está dando más enfoque. ¿Por qué crees tú de que es a este año que se le da atención? Porque yo siento de que teniendo derechos nosotras las mujeres, también considero de que ahora estamos en esta etapa de despertar. Entonces, ya no solamente conocemos el típico caso de pandillas, ahora estamos también, siempre ha habido feminicidios, solo que ahora le estamos dando más prioridad, porque también las mujeres tenemos derechos también, a que se les cumpla la justicia, así como se le ha cumplido la justicia en caso de otros. No quiere decir tampoco que no valga menos, pero también ahora las mujeres es como retomar ahora nuestro papel dentro de la sociedad donde siempre tendríamos que haber estado. Qué interesante. ¿Y qué mensaje están dando actualmente los candidatos específicamente en el tema de mujer? ¿Hay alguien que ha retomado este tema como propio? ¿Alguno, ya sea tanto los candidatos a la presidencia como los vicepresidentes, los candidatos a la vicepresidencia? Bueno, en el caso del FMLN he visto de que Karina ha tratado de hacer una inclusión, es más, en no me recuerdo si fue meeting, pero que hubo una, como por decirle, una especie de reunión en donde los movimientos sociales se hicieron presentes y entre ellos las feministas. Entonces, es muy bueno que se tome en cuenta, porque siempre el grupo de las mujeres feministas son las que han estado velando por la seguridad de los casos de las menos privilegiadas. En el caso, hace poco hemos tenido el caso de Imelda, de la liberación de Imelda. Entonces ha sido siempre el grupo de mujeres feministas que ha estado cumpliendo ese papel, en el que han estado ya velando desde la seguridad jurídica, velando la seguridad propia de la afectada. Entonces, es algo que tenemos que darle prioridad. En el caso de Carmen Aida Lazo,
se ha querido tener como un poco de acercamiento, pero aquí me atrevería a decir que ¿cómo podés decir vos que te vas a acercar a un problema social si nunca has estado involucrado? Nunca has ido a una marcha, nunca has estado de cara a cara en un juicio, en un tribunal, o cuando has intentado estar por lo menos en un juicio significativo restaurativo. Entonces, de la víctima. Entonces, todo esto, ¿cómo se te puede hacer creíble si nunca has estado involucrada? Entonces, creo que aquí tiene que ver mucho que el problema social tiene que llevarse a la mano. Tenés que conocerlo de fondo para empezar a hablar de propuestas. Sobre esto de cómo comprender el fenómeno de la violencia. Es decir, yo leía recién un artículo, bueno, más bien, hay un artículo que reclamaba por qué los candidatos no se están pronunciando sobre el tema de pandillas, por ejemplo, que se está escuchando muy poco, ¿no? Porque además el tema de pandillas significa, a ver, ¿cómo superamos el tema de violencia sin abordar decididamente el tema de pandillas, que son los que mayor violencia generan? Claro, pensar en la tregua o en la mano dura o todas estas cosas ya ponen en complicaciones a los candidatos, pero yo me pregunto, ¿es que acaso vamos a encontrar el problema de la solución al problema de violencia sin acercarnos al fenómeno de las pandillas, sin comprenderlo de verdad? Pues hay que acercarse. Las mismas pandillas, en una entrevista con El Faro hace un año y medio, dejaban abierta la posibilidad incluso de desarticularse como estructura criminal, pero si se les ofrecen garantías de que las personas que no han delinquido no están pidiendo indulto, no están pidiendo que se les perdonen crímenes, sino que las personas que son parte de la pandilla pero que no han cometido delitos graves puedan tener una oportunidad de reinsertarse. Pero ¿cuántos jóvenes serán? Serán 70.000 miembros de pandillas y luego 500.000 personas alrededor de ellos que son familiares, son hermanos, madres, etcétera. El fenómeno pandilleril es muy amplio, pero pienso entonces, a ver, los candidatos, ¿se puede llegar a un problema, a una solución a este problema sin acercarse a las pandillas? No digo para negociar como se hizo en la tregua, sino para comprender el fenómeno desde esa visión, pero ese es un elemento nada más. Otro artículo que cito es un artículo reciente que leí en el New York Times. Se preguntan dos estudiosos de este tema, ¿qué tenemos que hacer sobre el tema de violencia? No que tienen que hacer solamente el Ejecutivo, los gobiernos, sino que tenemos que hacer como sociedad. Y ellos responden en el titular del artículo: escuchar a las víctimas de la violencia al oído para tratar de comprender desde ellos cuál es este fenómeno. Y citaban ellos algunos casos, por ejemplo, que escuchar a las víctimas nos puede servir a los que todavía no hemos sido víctimas, bueno, algunos sí hemos sido víctimas de este tipo de violencia, un familiar cercano que ha sido asesinado, etcétera, pero quienes no lo han sido, quienes ven el tema de violencia como sí, cotidiano, pero le pasa a aquel, no me ha pasado a mí todavía. Entonces, ¿cómo sensibilizar? No se trata de que todos los individuos abandonen todo lo que están haciendo para sumarse a una lucha contra la violencia, etcétera, porque este es un reto también del gobierno, pero sí sensibilizar a la sociedad. Sensibilizar a la sociedad que luego elige a candidatos o a gobernantes que son sensibles o no con diferentes causas. Pero este es un planteamiento que se lo he escuchado también a Rodolfo Cardenal, al padre Rodolfo Cardenal de la UCA, sacerdote jesuita, que decía hace apenas un año: escuchar a las víctimas nos puede ayudar a tener una especie de un ejercicio de una catarsis social, decía él. ¿Cómo escuchar a las víctimas nos puede sensibilizar, nos puede abrir los ojos, no solo como sociedad, sino a los gobiernos mismos? Y dice Rodolfo Cardenal, bueno, a través de la catarsis social tal vez vamos encontrando pistas de cómo abordar desde las comunidades el tema de violencia, no solo con políticas represivas de mano dura, con medidas extraordinarias, violatorias de derechos humanos, como lo han dicho mismos organismos de derechos humanos internacionales, etcétera. No, hay que acercarse también a las víctimas para tratar de comprender el fenómeno desde esa vivencia. ¿A quién le corresponde sensibilizar a la sociedad en el tema de derechos humanos específicamente para las víctimas? Creo que tiene una gran labor el Ejecutivo, sí, el Estado mismo, pero nosotros
como comunicadores tenemos este enorme reto. Si es que este tipo de espacios son para eso justamente. Porque nosotros no somos unos sabelotodos que se vienen a sentar aquí a un programa de televisión a hablar y a criticar a los candidatos para lograr un mayor rating. Nosotros creemos que si estamos en esta mesa, si estamos ante esta cámara de televisión, hay gente que nos está viendo y que está valorando lo que nosotros estamos diciendo. Y como comunicadores nuestro rol es ese justamente, tratar de descubrir qué es lo que la sociedad está pensando, cuáles son los anhelos, los sueños de la sociedad, y nosotros tratar de traducirlos esto en contenido, en una pantalla, no simplemente para rellenar un espacio en la televisión. Creo que nosotros como comunicadores también tenemos retos, también lo tienen los párrocos, también la tiene la iglesia misma que está en las comunidades, los pastores evangélicos. ¿Cuál es el papel que están jugando actualmente los pastores y demás líderes religiosos en el tema específico de seguridad? Creo que están haciendo una labor importante de acompañamiento con las víctimas, porque generalmente es el líder religioso en el que la gente confía. La gente se acerca a los líderes religiosos, ¿no? Y en la tregua se pudo ver, además, porque lo que pasa es que la religión todavía tiene un estatus superior al Estado en cuanto a moralidad, en cuanto a credibilidad, y entonces, bueno, habían sacerdotes ahí que se involucraron con el tema de la tregua porque parecía que ellos tenían la posibilidad de acercarse con el Estado y de acercarse con las pandillas, pero en el terreno también pasa. Hace poco platicaba con un párroco de una comunidad marginal que me dice, mira, hace poco estaba con una familia y escuchamos disparos y la gente lo vive como tan normal que dice, cerra la puerta. Entonces, es decir, ellos saben cómo están las cosas en estos lugares en donde las mismas autoridades tienen serias dificultades para entrar. No, y eso que dice él es muy cierto, ya no hay esa sensibilidad. Uno puede ver a alguien que acaban de matar y uno, ¿quién era? El vendedor que estaba vendiendo otro pan. Más. Bueno, otro más. Normal, sí, milagro que no habían matado a otro. Entonces, acá es un milagro cuando no hay un homicidio en X lugar, cuando realmente aquí todos los días hay homicidios, de los que se dice y de los que no sabemos. O sea, bueno, solo como dato para esto, justamente para este año, en el último semestre, más bien en todo el año, la cantidad o la cifra de homicidios es menor que la cifra de desaparecidos, según cifras oficiales. Y esto es alarmante. Terrible, esto es alarmante. Sí. Como comunicadores ya vamos a regresar entonces a analizar todos los mensajes que están transmitiendo nuestros candidatos a la presidencia. Y usted en casa, quédese porque venimos con algo excelente. Ya regresamos. Muchas gracias por su fiel sintonía en su programa El Comité. Estamos analizando un tema de coyuntura, específicamente las propuestas de los candidatos a la presidencia, pero también con nuestro panel de lujo, que son comunicadores, estamos analizando y queremos transmitirle a ustedes qué está pensando la población específicamente de los mensajes, de lo que están diciendo, de los candidatos, de sus perfiles. Pamela, te pregunto, ¿qué están transmitiendo los candidatos a la población? Tú como comunicadora, ¿qué estás observando? Bueno, lo que los candidatos están haciendo en este momento, yo siento que es esa euforia, ¿verdad?, de la promesa. Pero de la promesa al hecho hay una gran distancia. Entonces, ¿la gente les está creyendo? Yo siento que la población ha llegado a un punto de que ya está cansada de lo mismo. Ya está cansada de las promesas, ya está cansada de vivir en este mundo de mentiras y en un mundo en El Salvador de inflación económica, de restricción, de la seguridad, de muchos temas que la coyuntura pues nos obliga a tocar y que nos obliga a cuestionar, la verdad. Entonces, yo considero que la población está bien insatisfecha, tanto de los dos gobiernos que hemos tenido en gobierno, de los que hemos tenido ahí en presidencia. Yo considero que la gente está cansada ya. Necesitamos renovarnos con otros perfiles, renovarnos. No quiere decir que yo vaya ahorita perfilándome no, simplemente el sentir de la población es una gran insatisfacción. Yo soy parte de esa ciudadanía y yo también estoy insatisfecha. Entonces, ¿qué nuevas cosas me van a aportar si yo solo vengo a escuchar los mismos temas? Pero en el tema de derechos humanos, yo no he escuchado ni a nadie así detalladamente que hablen en tema de derechos humanos y que es un tema de tanta importancia abordarla. Entonces,
solo me hablan de lo mismo, educación, salud, pero no he visto yo algo que en concreto. Como por ejemplo, en Enfoque de Derechos Humanos, ¿qué deberían decir? ¿Qué crees tú? ¿Qué aspectos? Bueno, siempre perfilándome con el tema de la mujer, yo siento que ¿a dónde está ese apoyo de parte de la gente que está en el gobierno de juicios restaurativos? ¿A dónde está ese acercamiento, de veramente ese acercamiento con la población, con estas mujeres que han sido violentadas? ¿A dónde está una terapia? ¿A dónde está seguimiento, no solamente en la terapia psicológica, sino que en el seguimiento económico? ¿A dónde está todo el tema de educación, alfabetización, etcétera, etcétera? Entonces, yo siento de que todos esos aspectos hay mucho que discutirles a ellos. Muy bien, te pregunto a ti, Ruth, ¿quién debería ser o cómo debería ser un candidato a la presidencia ideal? Aparte de los requisitos que establece la Constitución, ¿qué más debe tener el candidato ideal para que pueda ser nuestro próximo presidente de la República? Pues quizás primero estar en los zapatos de todos. Legalmente estar metido en los zapatos del que necesita. Hay veces todos nosotros estamos, en redes se mira tanta juzgar a los políticos que están en esta contienda política, pero porque a la larga ellos no conocen el hambre, seamos realistas. Ellos no conocen la necesidad de él, mía, de ella y del resto. Entonces tienen que tener esa empatía. Ese es un perfil que debería ser quizás lo primordial. No pensar en que yo voy a ser el presidente, él manda más y voy a ganar y voy a hacer lo que yo quiera. No, sino que ponerse en el lugar del que sufre, como lo dice aquí la compañera, una mujer violentada, con muchos problemas, con hijos, con necesidades, así como también estudiantes que necesitan apoyo. Las universidades necesitan mucho apoyo también. La Universidad Nacional necesita mucho apoyo, la educación, todo necesita mucho apoyo. Entonces, todo eso tiene que ser reflejado en un buen candidato. Tiene que estar sumergido en que quiere hacer las cosas. ¿Qué opinión te merece a ti las diferentes encuestas que hemos observado durante todo el año? ¿Qué opinión te merecen estos datos? ¿Realmente son creíbles? ¿Debemos creer en esto? ¿O definitivamente puede suceder todo lo contrario el próximo 3 de febrero? Pues yo siento que las encuestas lo único que refleja es lo que podría pasar o lo que la idea que se tiene la gente. Pero acordémonos que a la hora de las horas a veces se le da vuelta a la página y eso que nosotros teníamos que va bien, que vemos que puede cambiar. Hay mucho voto inseguro. Entonces, y eso es lo que estábamos desde ahí comentando con él, que el voto inseguro es el que va a definir las cosas. Al final, el voto duro, el que está arraigado a un X ideología, ese está seguro por quién va a votar. Pero todavía hay muchas personas indecisas y eso lo refleja a la hora de pasar las encuestas. Muchas personas cuando les preguntan, no sé por quién voy a votar, todavía no lo sé, voy a decidir ese día. Hay muchas personas que van a esperar hasta el último día para elegir. Entonces, las encuestas ayudan al candidato para tenerse una idea de cómo él va y qué es lo que tiene que mejorar. Pero no hay que dejar de creer ni no creer. Solamente es un parámetro a lo que podría suceder. Las encuestas ayudan. Las universidades están al día con eso. La Universidad Tecnológica también está al día con las encuestas. Entonces, solamente de ponerle un poquito de cuidado. Nosotros los comunicadores también tenemos ese ver cómo están las cosas. Pero acordémonos que la realidad la va a escoger la gente. La propia población el 3 de febrero va a elegir y le puede dar, como decimos aquí a los salvadoreños, vuelta a la tortilla. Así que excelente tu aporte. Mauricio, ¿cuáles son los principales obstáculos que tenemos como sistema democrático actualmente? Yo quiero apuntar sobre esto algunas consideraciones que creo que son necesarias. Primero, citar lo que dice Pamela, la insatisfacción de la gente. Ese no es un fenómeno únicamente de El Salvador. En América Latina se ha visto de la gente que está totalmente desencantada con la forma tradicional de hacer política, pero esto, tiene diferentes aristas, porque si bien la gente se desentiende de los líderes tradicionales,
esto puede dar lugar a nuevos liderazgos, pero estos liderazgos pueden ser buenos o pueden ser perjudiciales para la democracia misma, ¿no? Porque el cansancio de la gente la puede llevar a votar a gente que tampoco tiene muchos estándares de demócrata ni nada de esto, ¿no? Sino que simplemente se alimenta de la insatisfacción de una buena parte de la gente. Esa como primera idea. Es algo que en América Latina se está viendo mucho. Lo vimos en Brasil recientemente con una persona que le llaman el Donald Trump brasileño, Jair Bolsonaro. Abiertamente se declara en contra de las minorías. Él es antifeminista. Es decir, el tipo no tiene reparo en pronunciarse en contra de todas esas cosas. Sin embargo, a pesar de eso, en regiones importantes de Brasil ganó con 60-40%. Es decir, este tipo de cosas avanzan en América Latina. Segundo, que dice, vamos a ver, estar en los zapatos del otro. Ajá. Enrique Dussel, filósofo argentino radicado en México desde hace muchos años, dice: lo importante es entender la política como servicio, la política como esta posibilidad de poner mis capacidades al servicio de la gente, pero porque yo represento a esta gente, la gente me votó porque cree que yo lo puedo representar bien, y entonces entra la idea aquella de que el que manda, manda mandando en una democracia tradicional, es decir, yo soy el mandamás, citando las palabras de, exactamente, yo soy el mandamás, no, pero dice Dussel, hay que darle vuelta a esta consideración y pensar, el que manda, manda obedeciendo, porque es un presidente sí, pero es mandatario no porque él mande. La figura de mandatario en términos jurídicos es el que tiene un mandato, al que se le ha encomendado algo. Ese es otro reto, ¿no? Que la gente entienda que el presidente no es el que manda más, el que nos representa, el que debe representarnos bien. Tercero, votar o no votar. Los partidos políticos hacen el llamado a votar, el mismo Tribunal Supremo Electoral y todos los demás. Incluso desde algunos medios de comunicación se hace el llamado a participar en las elecciones. Pero yo digo, bueno, la gente tiene el legítimo derecho de votar o no votar, o de ir a la urna y anular el voto. Hay que leer a José Saramago y el ensayo sobre la lucidez, de un pueblo sin nombre, sin lugar, que la gente dice, no me responden, no me representa, entonces yo no voto por nadie, anulo mi voto. Yo es una forma de decir, yo estoy en contra del sistema actual, del sistema político actual. Y cuarto, creo que otro gran reto para nosotros es no convertir a la política en entretenimiento. Todos los memes, todos los chistes, todas las noticias falsas que circulan a través de redes sociales, vaya, está bien que nos riamos de vez en cuando de algún error que comete alguien, de algún dato inexacto de esto, pero no hay que convertirlo en entretenimiento. La política no es farándula, no es que es que se viste mejor este otro candidato, o el peinado de él, o la barba de aquel. No, esto no es farándula. Aquí se tratan de contenidos políticos, de preparación. Y luego, ¿qué perfil deben tener los candidatos? Quinta cosa. Podríamos tener un candidato que sea máster en esto, máster en lo otro, doctor en lo otro, o podríamos tener una persona que ni siquiera se ha titulado nunca en universidad, pero esto no es garantía de que sea bueno o mal presidente. Cito dos casos nada más. El caso de Lula da Silva en Brasil. Era un obrero de la industria. A Lula da Silva le faltaba el dedo de una mano porque lo perdió trabajando como obrero. Fue una persona que sacó de la pobreza millones de brasileños, pero esto no lo blindó para que las investigaciones por corrupción lo alcanzaran y ahora guarda prisión. No tenía títulos universitarios. Allí a la par, en Argentina, Mauricio Macri, muy preparado, empresario exitoso, de buena familia, muy popular, tiene sumida en Argentina una de las mayores crisis, que por estos rumbos no se menciona porque a lo mejor no es Venezuela, no es Nicaragua, es decir, no estoy defendiendo estas crisis de esos países que también son reales y hay que ponerles atención, pero que un presidente tenga título o no es garantía de que vaya a ser un buen o mal presidente. Yo creo que el éxito de un gobierno depende, yo lo escribí hace poco para Factum, de la cercanía que tenga con la gente. Y justamente para cerrar, porque ya el tiempo creo que se está terminando, una frase de Monseñor Romero: los que verdaderamente quieren gobernar al pueblo para un verdadero bien, tienen que contar con la sincera participación del pueblo salvadoreño y no usar al pueblo solo como escalera para subir y después no tener en cuenta a este pueblo, que es al que tienen que servir cuando están en el gobierno. Así es que creo que son varias las cosas que hay que tener en reflexión. Qué interesante todo lo que hemos hablado esta noche. Les agradezco su asistencia. Vamos a continuar el próximo año con temáticas de interés nacional. Y a usted en casa quiero agradecerle muchísimo por
todos los comentarios, todos sus aportes. Estamos mejorando continuamente como el comité en TVX. Agradezco todos los saludos que nos han hecho desde muchos países, Estados Unidos, México, Canadá, diferentes países de Centroamérica, Suramérica, desde Japón. Muchas gracias por todos sus aportes, comentarios, todos son bienvenidos. Y a usted en casa y a todas las familias salvadoreñas, quiero desearles un feliz y próspero 2019. Regresamos en enero con temáticas de su interés. Buenas noches y siga con nosotros en nuestra programación de TVX. Hasta la próxima.